Si quieres aprender de finanzas y buscas quien te oriente de una manera más simple, te cuento que has llegado al podcast indicado. Te habla Julio Cañas y esto es Finanzas Orgánicas, un espacio con recomendaciones y reflexiones para procurar tu bienestar financiero, donde también exploraremos tendencias para impulsar tu crecimiento. ¿Qué tal? ¿Cómo está la vaina? Pues te doy la bienvenida acá a un nuevo episodio de Finanzas Orgánicas. Hoy estoy súper entusiasmado porque, siempre estamos abordando temas de finanzas personales. Lo combinamos de vez en cuando con finanzas de negocios, pero desde hace mucho rato tenía pendiente esta conversación porque hay muchos errores, muchas malas mañas, muchas cosas que nosotros de repente extrapolamos o exportamos de nuestras finanzas personales a las finanzas del negocio al momento de emprender, de llevar una idea a negocio o inclusive de escalarlo, que yo creo que quisiera cortar de raíz. Lo bueno es que hoy no lo voy a hacer solo y por eso me acompaña un invitado súper especial, una persona que no solamente es amigo, no solamente es alumno, sino que también es mi profesor, porque yo soy un aprendiz eterno y de alguna manera siempre estoy absorbiendo conocimiento y pues esta bonita amistad nació gracias a Fintelhop, entre otras cosas, y hoy tengo el gusto de presentarte finalmente acá a través de Finanzas Orgánicas a mi queridísimo Héctor de Milita. Héctor, bienvenido, hermano, qué bueno tenerte finalmente por acá para que conversemos un rato. ¿Cómo has estado? Julio, qué honor compartir este podcast contigo. Muchísimas gracias. En verdad que, era una cita obligada, ¿no? Y que teníamos pautado hace muchísimo tiempo y que, a Dios gracias, hoy estamos acá, ¿no? Reunidos. Y siempre me gusta sonrojarte echando la anécdota o el cuento de que tú fuiste mi primera vez. Pero ya va, espérense, cuando digo mi primera vez me refiero a que Héctor fue la primera persona que hace un par de años me compró mi primer curso en línea cuando yo saqué Inteligencia Financiera 101 hace unos años. El primerito que lo compró fue él, además que siempre estaba de primera fila en todas las charlas que yo estaba haciendo aquí en persona por Miami y por supuesto desde entonces arrancó la amistad. Hoy en día te cuento que esta amistad ha evolucionado tanto que inclusive hoy en día tengo el gusto de llevar clientes en conjunto con Héctor. Él ya te va a contar un poquito mejor que yo quién es él y a qué se está dedicando y por qué estamos acá. Y también Héctor colabora en Fintelhop dando clases en algunos de nuestros programas, como por ejemplo Monetiza lo que sabes, porque como te dije, es alumno, pero también profesor. Ahora, Héctor, antes de entrar en materia, porque yo quiero que hoy hablemos tú y yo claro, de lo que yo llamo algunos pecados o errores financieros que se cometen al emprender, al montar un negocio, cosas que nosotros quisiéramos cortar de raíz, basado en lo que hemos visto, por supuesto, en nuestra experiencia con nuestros clientes. Tú en el área contable, particularmente de impuestos, yo en el área estratégica y que lo estamos viendo hoy en día juntos. Pero antes de entrar en materia, a mí siempre me gusta que la comunidad de Fintelhovers, particularmente de los Fintelhover orgánicos, te conozcan tus orígenes exactamente desde el punto de vista profesional. Tenemos cosas en común, también eres inmigrante. Cuéntanos un poquito de ti, de tu trayectoria y cómo llegaste a ser el profe Héctor de Milita que eres hoy en día. Primero por lo básico, ¿no? Mi nombre es Héctor de Milita, soy contador público venezolano, egresado de la Universidad de Carabobo, en Venezuela. Tengo ya creo que este año cumplo 22 años de experiencia profesional. En verdad que ya dejé de llevar la cuenta. Te cuento algo, soy egresado de la Universidad de Carabobo con especialización en gerencia tributaria de la misma universidad, con estudios de administración de finanzas en la Universidad Católica Andrés Bello, un Master Business Administration también de la Universidad Católica Andrés Bello. Siempre me he desempeñado en el cargo de director y gerente administrativo. Mis últimas posiciones han sido director administrativo. Llegué aquí a los Estados Unidos en el 2015, y empecé trabajando, yo llegué como en julio del año 2015 y empecé trabajando con una empresa familiar acá en los Estados Unidos, en la zona de Miami, en la Florida, y como encargado del Departamento de Administración y Finanzas. Pero yo venía de una posición de director de Administración y Finanzas de una empresa transnacional española en Venezuela,
Una empresa española estaba buscando acá un director de administración y finanzas. Yo apliqué por aquellas cosas de que, bueno, por no dejar, pasé un proceso de selección como prácticamente como un mes y medio de proceso de selección hasta que ya quedé y soy actualmente director de administración y finanzas de una empresa transnacional española con presencia en 58 países en el sector de Hair and Beauty. Y bueno, el cuento, lo cómico de este cuento es que a la empresa donde yo estaba trabajando, cuando yo le llevé, bueno, mira, aquí está, voy a renunciar, te voy a dar 2 semanas de preaviso, cosa que aquí no, en los Estados Unidos no se hace, pero lo quise hacer por cortesía porque tenía un buen ambiente donde me estaba desempeñando, los dueños de la empresa muy nice y todo. Entonces, bueno, me dijeron, mira, no, nosotros no te podemos dejar ir. Bueno, ¿y cómo es esto que no me puedes dejar ir? Si tú vas a equiparar la oferta, perfecto, buenísimo. No podemos equiparar eso, pero lo que sí te proponemos es que, pues, nos ayudes y a mantener lo que ya hiciste, toda la organización, que ha sido muy excelente para nosotros, los impuestos, toda la materia contable y todo. No queremos perder eso, no queremos buscar otra persona que se encargue de esto y que vaya a ser un lío. Queremos continuar contigo, tú lo puedes hacer independientemente. Entonces, bueno, ese fue en realidad la llave que abrió la puerta a mi empresa, en la cual, pues, hoy en día, ese cliente todavía lo mantengo y conjuntamente con otros 19 clientes, es lo que conforma IF Special Services, que cada día va creciendo más, cada día, pues, se van agregando nuevos clientes, eso sin contar con los clientes que nacen de alianzas estratégicas y profesionales como contigo o con, pues, los alianzas que vienen con las declaraciones de impuestos anuales, las corporativas. En el año 2016 me preparé aquí en los Estados Unidos como preparador de impuestos certificado, Certificate Tax Preparer, y pues vi la necesidad de dar a conocer todos mis conocimientos en el área administrativa, contable, financiera y fiscal, porque pues veía bastantes deficiencias y sobre todo era que veía a mi comunidad, ¿verdad? Mi comunidad latina que hace vida aquí en los Estados Unidos con una demanda muy grande de conocimientos. Entonces dije, mira, ¿sabes qué? Yo tengo este conocimiento, yo te lo puedo dar. Y bueno, pues hoy en día soy instructor, capacitador de una gran comunidad que estoy armando, principalmente en mi cuenta de Instagram. Y mira, tenemos varios profesionales que estamos trabajando con esta cuenta y en verdad nos ha ido súper bien. Sobre todo es la satisfacción que tenemos de las personas que nos acompañan y que toman las capacitaciones. El tema de mis capacitaciones son infinitas, o sea, tú la puedes ver cuantas veces tú quieras y se van actualizando porque la vida contable, administrativa, financiera y sobre todo la fiscal es estar actualizado constantemente. Entonces, pues eso no se da acá, en los Estados Unidos muy poco se da, siempre pues te piden una contraprestación monetaria a cambio para esa actualización. Entonces yo la doy gratis, o sea, pues eso me agrega valor a mí, agrega valor a la comunidad y agrega valor al usuario. No, y a mí eso es lo que me encanta y bueno, una de las razones por las cuales desarrollamos nuestra amistad precisamente es la pasión por educar. Y yo aplaudo de pie mucho lo que tú haces porque particularmente tú y yo que estamos en los Estados Unidos, aquí hay más de 50 millones de pequeños negocios. Exacto. Que la gente no lo sabe, pero los pequeños negocios son los que te mueven hasta un 60% de la población económicamente activa que está empleada. Son los responsables por poco más del 90% de las exportaciones en los Estados Unidos. Entonces, a mí lo que me gusta, lo que tú haces y particularmente cuando capacitas a otros es que estás creando oportunidades de trabajo, de emprendimiento, oportunidades de prestar servicios a un sector de la economía que la mayoría de la gente está enfocada en, no, y está bien, es válido. La gente la escucha a las empresas grandes, Amazon, Microsoft, Apple, pero ya va. Hay una millonada de pequeñas empresas que necesitan los servicios que haces tú para la asesoría fiscal, para la parte de llevar los libros contables al día. Y ahí es donde se están cayendo la mayoría de los negocios
De hecho, hay unas estadísticas, Héctor, que a mí me aterran de lo que sería aquí en los Estados Unidos como una suerte de ministerio para los pequeños negocios que se conoce como el Small Business Administration, el SBA, y la SBA o el SBA. Oye, a mí me aterra porque yo siempre leo que 50% de los negocios desaparecen luego de 24 meses de haber abierto, y uno de los errores fundamentales que yo veo, donde se cae la mayoría, es en la pésima administración, gestión financiera. Sí, eso es justamente uno de los pecados, uno de los errores financieros que vamos a estar tocando, que cometen los empresarios y emprendedores, básicamente, ¿verdad? Es uno que en verdad que esa cifra es muy real. Pues te dice también que al 10º año solamente el 30% de las empresas son las que sobreviven. Wow. El 30%, solamente el 30%. Okay, no, a mí hablando que nada más aquí en el área de la Florida estamos hablando cifras del año antes de pandemia, ¿okay? Porque pandemia pues alteró todo, ¿no? Alteró los números, cerró y se abrieron nuevas oportunidades. Claro. ¿Okay? Pero estamos hablando que nada más aquí en la Florida son 2.7 millones de small business. Y el small business aquí en los Estados Unidos es la columna vertebral de la economía. Es la columna interesante. 2.7 millones nada más en el estado de la Florida en pequeños negocios. En el estado de la Florida. En el estado de la Florida. Fíjate que interesante eso. Ahora bien, lo que nos une, Héctor, es que tú y yo estamos aquí para erradicar la ignorancia financiera. Lo que nos une, Héctor, es que estamos aquí para de alguna manera impulsar el crecimiento de las personas con inteligencia financiera, y hoy en particular le queremos hacer un cariñito a quien busca emprender o quien ya emprendió y está buscando escalar para convertirse de empresario, pues pasar a ser, de emprendedor, pasar a ser empresario, ¿no? Ahora, dicho eso, Héctor, creo que tenemos para conversar hoy 10 pecados o 10 errores comunes que son los que tú y yo de alguna manera hemos identificado. Vamos repasando uno por uno. Arranquemos con el primero. No están, creo que no están rankeados, pero son igual de importantes. Es importante destacar a la comunidad que nos escucha que estos 10 errores han sido evaluados y prácticamente testeados por nosotros, porque efectivamente eso ocurre, ¿ok? Y muchos de los empresarios y emprendedores que están escuchando esto se darán cuenta de por lo menos mínimo 5. Mínimo 5. ¿Ok? Así de grave es la situación, señores. Yo simplemente es un destapador de ollas. ¿Okay? Pero es así, pues tenemos que decirlo. El primer error, vamos con el primero de la lista de 10. El primer error es sobreestimar. ¿Y a qué se refiere este error con sobreestimar? Mira, fíjate, principio, queremos arrancamos con nuestra startup, ¿verdad? Con nuestro emprendimiento, no, sí, dale, vamos, tal. Y entonces pensamos que todo lo que como se está dando va bien, ¿verdad? Sin medir, sin estimar realmente qué es lo que realmente está haciendo la empresa, ¿ok? Pensamos de que, bueno, mira, no, esas ventas están súper bien, esos costos están súper bien, esos gastos está bien, dale, que yo puedo, la empresa puede más. No, mira, principal forma para corregir ese error es saber en qué momento la empresa gana o pierde, o está dejando de ganar dinero, o sea, es decir, está dejando de ganar o está empezando a perder. Entender básicamente cuál es el punto de equilibrio de tu empresa o emprendimiento es elemental, es básico, es súper básico. Ok, con esta unidad más empiezo a ganar. Con esta unidad menos, si no vendo esto en el mes o en la semana o en el periodo de tiempo, ahí empiezo a entrar en problemas porque no puedo cubrir estos gastos, estos gastos. ¿Ok? O estos costos fijos o estos gastos operacionales.
muchas empresas he visto que pues no consideran eso y dicen, no, mira, yo voy a la primera, me compro todo el inventario, o bueno, no, sí, yo me gasto y me meto en los sistemas operacionales porque yo sé que eso me va a ayudar y no sé qué. Ya va, te estás sobreestimando. O sea, no, espérate, ve a ver qué puedes ir pues aplicando en gasto, qué puedes ir aplicando en costo fijo o el costo variable y ve cómo va el comportamiento del mercado según el producto o el servicio que tú estás dando. ¿Ok? Sí que no sobreestimes, más bien empieza a medir, ¿verdad? Empieza a medir con básicamente con buenas herramientas, con buenos asesoramientos y no busques pensar que todo y todo es más grande. Es muy importante verificar y saber cuándo es tu punto de equilibrio. Eso que dices me encanta que lo menciones porque tú y yo lo hemos visto muy seguido y particularmente aquellos que tienen de alguna manera la iniciativa en particular de crear alguna proyección financiera, que la mayoría no lo hace, ya lo vamos a hablar porque eso es otro error, pero aquellos que sí lo hacen, yo siempre he dicho, y tú también lo has dicho, Héctor, que el Excel y el papel lo aguanta todo. Entonces a veces uno se va de sobreoptimista. Yo no estoy diciendo que seas pesimista, pero sí que mantengas un pie en la tierra, un cable a la tierra y que seamos realistas, ¿no? Porque entonces a veces uno empieza a sobreestimar, no, es que yo el primer mes voy a vender X cantidades del producto o X horas de mi servicio y de alguna manera probablemente estamos pasando por un momento de la economía o por la estacionalidad del año en la que quizás no se cumplen tus expectativas y como dices tú, de repente empiezas a incurrir en una serie de gastos, bien sean fijos o variables para aquellos que están también, digamos, en el sector de producción de bienes físicos. Entonces, de alguna manera te sobredimensionas y yo soy de los que prefiere, probablemente peco de conservador, pero es como dices tú, es ir como probando poco a poco y que el tiempo te vaya de alguna manera ajustando esas cifras, porque sí he visto muchas personas que incurren en gastos muy elevados por estar haciendo una sobreestimación, pero totalmente desfasada de la realidad de los niveles de venta y después tienen el agua más arriba del cuello y se están asfixiando porque naturalmente exageraron el optimismo con el cual iban a operar el negocio y eso pasa y es muy común. Entonces yo creo que el llamado aquí, Héctor, yo diría que es al realismo. Está bien que seamos optimistas, pero de alguna manera con un llamado al realismo al momento de estimar las cifras y hacer proyecciones en nuestro negocio. Héctor, ¿cuál sería ese segundo pecado o ese segundo error que hemos visto bastante? El segundo, este sí es verdad que más de uno va a levantar la mano, soy culpable. Soy culpable, llévame al paredón. El mezclar. Ajá. Mezclar. ¿Qué significa eso de mezclar? Sencillo. Finanzas personales con finanzas corporativas. Uy. No se puede mezclar las finanzas personales con las finanzas corporativas. ¿Por qué? Primero, estás matando a la empresa poco a poco. ¿Cómo la estás matando? Porque tú dirás, pero si ahí sale, en la chequera sale mi nombre y en los registros de la empresa sale mi nombre. Por tal motivo, ese es mi dinero. Lo que se esté generando ahí es mi dinero. Sí, pero si tú saca de la empresa y compras aquí y te vas, no sé, para la tienda tal y compras y te vas a tal sitio, a tal mall y vas y compras con la tarjeta de la empresa. Mira, estás gastando poco a poco porque primero estás afectando todos los indicadores financieros de la empresa. Tú no sabes en qué momento tu empresa está dando en realidad los buenos resultados que tú esperas que dé. Y segundo, en la parte impositiva la estás afectando por todos lados. ¿Okay? Wow. Primero, estás afectando tus impuestos personales, ¿ok? Tu income tax return personal y el impuesto corporativo de la empresa. ¿Okay? Puedes eliminar pues, créditos fiscales que le pudieran tocar a la empresa, pues lo estás generando ahí. Ahora bien, por un lado, yo reclamo mucho este tema con mis clientes. Hay algunos que les cuesta entenderlo, hay otros que ya lo han entendido y están trabajando sobre la marcha, porque, bueno, trabajamos una serie de pasos que vamos a hablar más adelante. Pero si tú quieres en realidad que tu empresa dice, bueno, vale, pero esto es mío, ok, vamos a trabajarlo con conciencia
vamos a trabajarlo con una intencionalidad en la parte financiera y vamos a hacer que tu empresa, ¿verdad?, te pague una nómina, tenga payroll y tú estés incluido en ese payroll y adicional que ese payroll pague tu plan de jubilación, es decir, trabajas tú construyendo tu yo del futuro y entonces cuando llegue tu yo del futuro, oye, gran parte fue del aporte que tú le diste más el aporte que dio tu empresa, ¿ok? Eso se puede hacer, sí se puede hacer. Hay formas, hay maneras, hay técnicas que pues dejamos de, por un lado, de sacar lo que es finanzas personales con finanzas corporativas, ¿verdad? Tratamos de limpiar, esto es personal, de ver cómo, cuándo y cómo me lo pagas, ¿verdad? A la corporación y sí, mira, este es el resultado fiscal, financiero de la corporación. Entonces, mira, es simplemente caer en conciencia. Es simplemente caer en conciencia para no cometer este pecado o este error. No se puede mezclar las finanzas personales con las finanzas corporacionales. ¿Okay? No, totalmente. Y una cosa que quiero agregar a lo que tú dices, magistral, lo que tú nos comentas, yo no soy abogado, pero lo digo por conocimiento de causa y por experiencia, porque lo he visto junto con Héctor, y es que cuando tú empiezas a utilizar la tarjeta de la empresa, la chequera de la empresa para gastos personales, tú estás haciendo una perforación al velo corporativo. Es decir, tu empresa el día de mañana, tu negocio el día de mañana llega a tener algún litigio, llega a tener algún conflicto legal en el cual por la razón que fuere es demandada, y si en corte ellos logran visualizar que tú has estado utilizando la cuenta para motivos personales, entonces esa separación legal de responsabilidades queda eliminada por completo, y a la hora de que el fallo en el litigio vaya en tu contra, pues entonces puede afectar tus finanzas personales e ir contra tus propiedades, por ejemplo, una casa, lo que sea que tú tengas, porque no había diferenciación entre tus finanzas personales y las del negocio. Entonces, claro, evidentemente nadie se mete en negocio buscando que lo demanden, pero uno nunca sabe, y para eso es que existen las estructuras legales, no solamente para un tema de optimización fiscal, sino también para limitar responsabilidades y separar responsabilidades legales. Entonces necesitamos entender que el día de mañana puede haber graves consecuencias por tratar de irse de compra simplemente y pasar la tarjeta del negocio porque sí. Y aquí ya entramos en un tema de finanzas personales, por no controlar la emoción o el sentimiento de consumo, ¿verdad? Que pues que estamos muy expuestos acá en los Estados Unidos por ser una economía de consumo. Y el saber que, el cliente me depositó, me pagó tal, me puedo dar un gusto, puedo ir a un restaurante, pago con la tarjeta, el contador lo va a llevar a una cuenta de Mills Entertainment, sí, pero ya va, espérate, que eso no es un monto exagerado. Al final de año tenemos $15,000 en Mills Entertainment, y entonces si hay una revisión fiscal por parte del IRS, a decir, bueno, ya va, que tú, ¿qué haces aquí? Todos los días come, ¿cómo es la cosa? Este es un negocio de compra de comida en restaurantes. Claro. O sea, son cosas que se pueden trabajar. Es un mal hábito consciente, porque claro, las personas lo hacen consciente, pero sí se puede trabajar y se puede eliminar ese error. Perfecto. Y bueno, hay que trabajar en ello porque ya sabemos que puede tener graves consecuencias. Héctor, coméntanos de ese tercer pecado. El tercero, vamos con el tercero. El tercero va muy unido con el primero, y es el de no saber, ¿ok? Un pecado, pero súper, súper fuerte, el de que tú no sepas interpretar las cifras del negocio, ¿ok? Ajá. El no saber, por lo menos, lo que es leer o interpretar un P&L, o sea, lo que es un Profit and Loss, ¿verdad? De tu empresa, de cómo vas tú, tu corriente de ingresos, cómo está tu corriente de gasto. Cómo interpretar o leer un statement cash flow, ver el aging de cuentas por cobrar, el account receivable aging, pues verlo y no saber qué es lo que está pasando ahí, o no saber cómo en tu empresa, ¿verdad? En tu corriente de gasto, cómo tú puedes hacer un apalancamiento financiero. O sea, ¿qué te puedes apalancar o qué no te puedes apalancar? Sino que dejarle todo esto al bookkeeper o al asesor contable.
es en verdad un pecado muy, pero muy mortal para las empresas. ¿Qué es lo recomendable? Que aprendas, que le pidas información a tu asesor, a tu bookkeeper o tu account, ¿verdad? Para que tú te llenes de toda esa información y sepas, bueno, ya va, espérate. La cuenta por cobrar está muy alta, eso es dinero en calle. Tengo que buscar cobrarlo para que ese dinero entre a mi caja, a mi flujo de caja, y con ese dinero compre los materiales o los implementos para yo vender mis productos o prestar mi servicio. ¿Ok? Pues no saber interpretar cómo está la corriente de gasto, que si de repente se disparó un gasto y no sabes por qué, ¿verdad? Pues eso es un pecado súper, súper mortal. Tú tienes que saber cuándo y por qué aumentaron ciertos gastos o ciertos costos, y que bueno, qué es lo que voy a hacer para que eso no vuelva a pasar, porque al aumentar ese gasto me va a disminuir mi revenue. ¿Ok? Entonces, todos y cada uno de esos elementos, esos indicadores, tienes que, a juro, conocer. Un poco de lo que yo pues hago con mis clientes es eso. Yo les doy un pequeño informe, hablo con ellos, oye, mira, va en esta posición, está, mira, la corriente de gasto está así, está disparado, está elevado, está, mira, se mantiene estable, mira, tus cuentas por cobrar las tienes disparadas, las tienes controladas, oye, tienes un apalancamiento por ahí con ciertos proveedores, te puedes apalancar según el día de compromiso de pago que tienes. En fin, y hay mil cosas. Yo sé, yo entiendo, y aquí a lo mejor algunos emprendedores o empresarios dirán, no, ya va, pero es que, o sea, yo estoy ocupado buscando hacer dinero para la empresa. ¿Cómo tú me vas a pedir que yo...? No, esto se entiende y es totalmente válido. Pero por lo menos trata, ¿verdad?, de interpretar esa cifra para que con esa misma energía, entusiasmo y pasión que tú estás haciendo, ¿verdad?, le estás poniendo para elevar las cifras del negocio, bueno, también lo hagas para convertir esos indicadores en puntos positivos para ti. Un punto aquí aparte, ¿qué hizo Amazon? ¿Y cómo llegó Amazon a hacer lo que es hoy en día? Simplemente eso, señores. Ellos sabían en dónde, en sus P&L, dónde estaban gastando y en qué lo podían convertir potencialmente en un negocio para ellos. Ellos vieron que su gasto de marketing estaba muy disparado. Y entonces dijeron, bueno, mira, porque estamos gastando mucho en marketing. ¿Y qué tal si nosotros nos convertimos en una agencia de marketing? Y ¡pum! Pasó eso. Oye, nuestro gasto de shipping and delivery está muy alto. Estamos pagando mucho a USPS o a UPS. Bueno, ¿qué tal si nosotros nos convertimos en una agencia de envío y nos hacemos nuestro forward y tal, nosotros mismos? Ok, dale. Y empezaron a bajar sus corrientes de gasto. Entonces, con eso, ese pequeño revenue que se fue engordando cada vez más, lo fueron reinvirtiendo. Sencillo, simplemente porque aprendieron a interpretar la cifra de su negocio. No, y eso que dices es vital, particularmente una de las cosas que a mí siempre me enseñaron y que hoy tú y yo profesamos también, es que de alguna manera la contabilidad es el lenguaje de los negocios, y si no los hablas, como dicen en francés, estás jodido, ¿ok? Entonces, ahora, yo creo que la invitación que el profesor Héctor y yo estamos haciendo no es a que te vayas a estudiar una carrera de contabilidad de 4 o 5 años, porque no hace falta. Hay un concepto que es el que está planteando el profesor Héctor, que se llama la contabilidad gerencial. Y con tal de que tú entiendas qué hay en los 3 estados financieros principales, que es el balance general, el estado de ganancias y pérdidas y el estado de flujo de cajas, y tú sepas leer cuáles son las variables que te mueven eso que está allí, entendiendo, como dice el profesor, la corriente de gastos, la corriente de ingresos, cuáles son los activos, qué pasa con las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, en qué se te está yendo el flujo de caja. Si tú sabes leer eso, tú sabes rápidamente ver cuál es la situación financiera de tu negocio. Y ese ejemplo que trajiste a colación me encanta, porque ahí es donde tú ves y detectas cuáles son las oportunidades de mejora o de optimización, si se quiere, de tus operaciones en función de los resultados financieros que tú estás trayendo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre, profe? ¿Qué pasa? Que algunas personas, a pesar de tener el ímpetu y a pesar de tener de alguna manera la motivación y pasión por un negocio, aún así, como tú bien sabes, pueden tener un perfil del dinero particular que es el perfil evasor. Y aún cuando les gusta vender y exponer su idea, no disfrutan tanto
del conectar con las cifras y ver lo que está pasando. A ti y a mí nos han llegado alumnos y clientes que cierran en sentido figurado el libro contable y dicen, no, yo no quiero ver eso. Yo no quiero ver eso. Pero fíjense qué importante lo que dice el profe Héctor, porque las finanzas de un negocio representan una responsabilidad que no se delega, se comparte. Usted puede tener a un contador colegiado, usted puede tener a un Certified Tax Preparer como el profesor Héctor, que de alguna manera le ayuda a usted a llevar los números. Usted me puede tener a mí como su asesor para la parte estratégica. Usted nos puede tener a los dos al mismo tiempo, tal y como operamos el profesor y yo, a usted asesorándole, pero es usted quien dueño de su negocio, ¿ok? Tiene que tomar las riendas y tiene que llevar la responsabilidad de qué es lo que está pasando y no simplemente, bueno, ellos que vean y ahí vemos qué hacemos, ¿no? Y vemos que hacemos un carajo. Sí, te tienes toda la responsabilidad a ti tú. Para nada. Entonces, tienes que asumir las riendas de tu negocio y tienes que entender qué es lo que está ocurriendo, porque al final del día, quien lleva la batuta, allí eres tú y los números te hablan, y es por eso que hay que saber leerlos. Héctor, el cuarto pecado, cuarto error, cuéntanos al respecto. Mira, otro muy común, ¿verdad? Que he visto, pues, a lo largo de estos años, pues, como asesor administrativo, financiero, contable, pues, es el de no tener, lo resumo así mismo, no tener. ¿Y qué es esto de no tener? No tener un fondo de emergencia o reinversión. Ajá. ¿Por qué? Porque es un error. Y que esto lo cometen muchísimo a las empresas, porque primero es porque los dueños o los empresarios o los emprendedores, ellos se fijan es por la contabilidad de banco. Yo digo así, tú estás fijada en la contabilidad de banco, es decir, lo que entró, salió, lo que me quedó, eso es lo que voy ganando. No, para nada, eso no tiene nada que ver. Lo que te queda en el banco no es tu ganancia, ¿ok? Eso puede ser tu excedente de flujo de caja o tu monto comprometido para compromiso. ¿Okay? Pero un fondo de emergencia bien estructurado te va a permitir, ¿verdad? Le va a permitir a la empresa pasar momentos momentos difíciles o de estacionalidad del mercado, tal cual como lo recién vivimos en la pandemia en el año pasado, en el año 2020. Muchas empresas, ¿verdad?, pudieron solventar ese primer paso duro de la pandemia es porque tenían algo del fondo de emergencia. ¿Ok? Pues por supuesto que la pandemia abrió oportunidades. Claro. Y si tú tenías algo de reservado en tu empresa, pudiste haber aprovechado esas oportunidades. ¿Ok? Pero ¿qué pasa con muchas empresas? Y a lo mejor muchas tuvieron que cerrar. Nosotros conocimos un par. Me acuerdo que hablamos estos días, me estaba acordando de una cliente que tratamos, que hablamos, que justamente empezando la pandemia nos habló de tal cosa que nosotros no sabíamos, nos daba como un poco de ansiedad de, wow, ¿cómo podemos ayudar a esta persona que se ve que no va a salir adelante? Claro. Y es que justamente es eso. Si tú no tienes esa previsión de, bueno, voy a ir guardando un poco de dinero aparte de las cuentas operacionales, o sea, es decir, de la cuenta de gasto operacional o la cuenta de payroll de la compañía, tú guardas aparte en una cuenta especial o una cuenta corriente simplemente un porcentaje o un monto que tú destines para un fondo de emergencia, que lo normal es que cubra de 3 a 6 meses, ¿verdad? Correcto. De costos operacionales fijos, pues, o que tengas ahí un monto para un caso, una oportunidad, oye, mira, una maquinaria o un inventario que puede haber estado a disposición que vas a realizar con buen margen. Entonces, eso, no tenerlo es un error, pues es un pecado que puede costarle a la empresa, ¿ok? Los momentos de crisis en las empresas, igual que en las finanzas personales, siempre van a ocurrir. Siempre van a ocurrir. ¿Por qué? Porque las empresas se desarrollan en un mercado y el mercado es el que dicta las pautas. Hoy puede ser apetecible tu producto o tu servicio y mañana no. Correcto. Y mañana no. Y que entonces el inventario, ¿qué vas a hacer? Te lo vas a tener que tragar. Simplemente te lo vas a tener que tragar. O tu servicio, mira, no, ya no lo necesito. Ahora lo tengo con un app, lo puedo descargar gratis y listo. ¿Ok? Entonces eso es indispensable que las empresas contemplen un fondo de emergencia o inclusive llámalo
de oportunidad, de reinversión o oportunidad. Es importante tenerlo. Eso me gusta y tal como lo dijiste, pues es idéntico al principio en finanzas personales que lamentablemente hay personas que no se han estructurado, no han despertado, todavía no se han reorganizado y están viviendo, como dicen acá, paycheck to paycheck. El no tener esa reserva que tú mencionas es tener a la empresa viviendo paycheck to paycheck y a veces el juego de dominó se tranca. Hay veces que los clientes se tardan en pagarte, hay veces que ocurre cosas como la pandemia y la producción merma, o como dices tú, en el caso de los servicios, temporalmente tus clientes no te pueden pagar. Te voy a ser franco, durante la pandemia a nosotros nos pasó, claro. Y de alguna manera, si no hubiese sido porque nosotros teníamos nuestras reservas, de alguna forma nos hubiese afectado, hubiese habido un efecto dominó donde caemos toditos, porque si el uno no me paga a mí, yo no tengo para pagarle a los demás, se tranca el juego. Sí, sí. Entonces, es súper importante. Mira, yo he tenido clientes que justamente cuando la pandemia me llamaban y me decían con ansiedad, con angustia, Héctor, ¿y ahora qué tal? Ahora todo el mundo. Yo les mira, primero vamos a esperar que esto se desarrolle, tus números vienen bien, vamos a ver qué es lo que puede empezar, vamos a ver, mira, aparentemente empezando, se hablaban muchas cosas de estos créditos blandos que iban a dar el SBA, que al final vino dando. Pero antes de eso había mucha angustia, mucha ansiedad y habían unos que decían, bueno, pero lo que pasa es que mi fondo de emergencia lo tengo justamente en inventario y cuentas por cobrar. No, ese no es tu fondo de emergencia, ese no es tu fondo de emergencia. Porque yo les decía a muchos clientes que son mal portados, como le digo yo, tú eres un cliente mal portado, yo los regaño, ¿no? Y entonces, oye, ¿pero qué? Porque yo te he dicho a ti que tienes que crear un fondo de emergencia. Claro. ¿Qué pasó? No quedó. No, pero ahí está, en cuentas por cobrar. Yo tengo más de $100,000 en la calle. Ajá. Y si cada uno de esos clientes vienen, caen mal, o sea, entran en una depresión total y no te pueden pagar, ¿cómo vas? Claro. O que el producto que tú tienes ahí en el inventario que está estocado, ¿verdad? O sobreestocado, vienes y no lo puedes colocar en el mercado, tema pandemia. Claro. Porque cambian los gustos, cambia lo que sea, el mercado pues pide y manda. ¿Cómo haces? Entonces ese no es tu fondo de emergencia. Entonces, ojo, no puedes considerar, es importante tenerlo, aparte, 0 cuentas operacionales y tenerlo es importante y no considerar lo que es que tienes de inventario y cuentas por cobrar como un fondo de emergencia. Eso nunca. Es correcto. Ese fondo definitivamente es en efectivo, le hace depositado en el banco, disponible para ser utilizado cuando se presenten esas adversidades, sin duda. Exactamente. Héctor, cuéntanos el siguiente pecado o el siguiente error. Llevamos ahorita 4, vamos al quinto. Vamos al quinto, fíjate, el quinto, la mitad. Muy importante, el no medir. Ajá. ¿Y a qué se debe esto de no medir? Miren, muchas empresas, muchísimas, sobre todo por la ansiedad, pues por el deseo, la pasión de salir a comerse el mundo, a prestar el servicio, a vender el producto, dicen pues, no, aquí voy yo con todas las ganas a comerme el mercado y no mides el riesgo, ¿ok? No consideras riesgo. Muchas empresas piensan que lo que es una póliza de seguro es un gasto. Y es imposible cuando tienes una empresa ver una póliza de seguro como un gasto. Las pólizas de seguro son inversiones, ¿ok? Aunque es un gasto prepagado, ¿verdad? Que nosotros podemos tomar y contablemente lo llevaremos a unas cuentas de gasto, pero es netamente inversión. ¿Por qué es netamente inversión? Porque, y sobre todo aquí en Estados Unidos, el tema del riesgo siempre tiene que estar cubierto. Siempre tiene que estar cubierto. ¿Ok? Puede que abras un restaurante, ¿verdad? Vamos a suponer, fuera causas pandemia, abras un restaurante y sin querer un niño botó algo de jugo en el piso, vino un comensal, pisó, resbaló, cayó, pues esta persona se dedica a buscar pequeños incidentes en sitios que puede demandar y te demandan y te quitan hasta la camisa. Hasta tu familia puede estar en riesgo por este tema. Entonces,
el tema de medición de riesgo es importantísimo, ¿ok? No pueden dejarlo a la ligera. El tema de un uso, una marca, un logo, no ver si tienes un tema de derecho de autor o de registración por ese logo o ese uso o ese color o esa combinación de palabras que puedan estar haciendo tu eslogan tu logo, pues como tal de tu empresa. Todo eso tienes que medirlo y en verdad dejarlo en manos de otro a la ligera, mira, no, es un error tremendo, un error financiero, un pecado financiero gravísimo para las empresas. Al igual que en esta sección, en este quinto punto, el del tema de lo que sería los contratos, las formas, eh, las transacciones que tú realizas, ¿ok? Todo lo que tenga que ver con acuerdos entre proveedor, cliente, cliente, proveedor. Si eso no está escrito, si esas condiciones que tú estás pactando no están claras para ambas partes, que sea equitativo, señores, corres un riesgo, pero aquí en los Estados Unidos, pero muy alto, muy alto. Yo, pues, básicamente, que he estado haciendo desde el inicio con mis clientes, vamos a medir riesgos, vamos a ver, dame contrato de trabajo, contrato de servicio con los contratistas independientes, los famosos 1099s, déjame ver el contrato de acuerdo con el cliente, con el proveedor, vamos a ver, revisarlo, vamos a ver contratos de arrendamiento, contratos de alquiler, en fin, todos. Hay que revisarlo por simple medición de riesgo. ¿Por qué? Porque a mí me interesa que a mi cliente le vaya bien. A mí me conviene que a mi cliente le vaya bien y que no ocurra ningún riesgo. ¿Por qué? Porque mi fuente de ingreso. Si él le va mal o llega a cerrar, se recorta mi fuente de ingreso. Entonces, lo principal que yo busco es tratar de medir el riesgo de él y enseñarle a que él tiene que ver esa medición de ese riesgo. Entonces, quinto pecado, no medir. No medir. Obligatoriamente medir el riesgo. Medir, y hay que medir particularmente en este caso nos estamos refiriendo a los riesgos, y una de las cosas que hay que entender es que hay algunos riesgos que son comerciales y hay otros riesgos que de alguna manera son asegurables. Por ejemplo, el descargo de responsabilidades. Si alguien se resbala en tu local y se cae, bueno, eso es lo que llaman un liability insurance que uno tiene que tener. Por ejemplo, quienes manejamos información de clientes que es delicada, tenemos que tener un seguro de responsabilidad y seguridad de la información a nivel electrónico, ¿ok? Inclusive los que somos asesores de inversión, Héctor, tenemos que también tener un seguro profesional de errores y omisiones, un Errors and Omissions Insurance, también para este tipo de cosas. Y como dices tú, todos estos son distintos tipos de errores y uno tiene que documentarse con respecto a cuáles son asegurables y, como dices tú, ver entonces en ese caso el seguro como una inversión que, si bien es cierto, desde el punto de vista contable está catalogado como un gasto, ¿ok? En el estado de ganancia y pérdida, es una inversión en tu paz mental, es una inversión en la estabilidad y sostenibilidad de tu negocio, en el entendido de que un litigio no te lleva a la bancarrota por no tener las protecciones que eran necesarias y de rigor para poder operar tu producción de bienes físicos o la prestación de tus servicios. Héctor, vamos al número 6. ¿Cuál será ese pecado? Al número 6, pues, cuando empecé a crear estos pecados o estos errores financieros más comunes que cometen las empresas, era justamente este número 6 fue por un cliente que le pasó, pero resulta que con la pandemia se generalizó este error. Y el error de pedir. A ver. Bueno, ¿cómo es eso? Si más bien hay un dicho por ahí que dice, pide porque tú nunca sabes cuándo te van a dar. No, justamente para las empresas, el pedir, en este caso estoy hablando de préstamos financieros, ¿verdad? Pedir un préstamo, ¿verdad? Y que la institución financiera te lo otorgue, te lo asigne, y tú ese dinero no lo utilices netamente para la inversión de la empresa, es error mortal. O sea, que el pecado es pedir y malutilizar lo que pediste. Claro, porque ¿qué es lo que pasa? Que muchas
empresas, y sobre todo ahora con estos préstamos que dio el Small Business Administration, llámese PPP, Grant, tal, todo lo que sean, todos los que estos que dieron, pues utilizaron gran parte o una pequeña parte o gran parte de ese monto, de ese dinero, mira, para cubrir gasto corriente de la empresa. Y cuando tú utilizas ese dinero para cubrir gasto corriente de la empresa, nunca vas a ver un crecimiento de tu empresa. O sea, tú no garantizas cómo tú vas a devolver ese dinero. ¿Ok? Pues esto pasa mucho de que las empresas reciben ese dinero, entonces lo primero que hacen, bueno, no, mira, dale, vamos a mandar a reparar los vehículos, o mira, vamos a pagar un bono, o mira, vamos a cambiar la flota de vehículos. Ya va, pero espérate, ¿y dónde está la inversión que ibas a hacer o en el inventario, o en maquinaria, o en ampliación del local, o pues te pasaste de 4,000 pies a 8,000? ¿Dónde está? ¿Qué hiciste con eso? No, no importa, ya en el futuro se verá. Ya va, y el costo de ese préstamo, ¿dónde lo estás llevando? Claro. Que eso lleva un costo implícito, ¿verdad? Que son los intereses que te va a cobrar la institución financiera en el tiempo establecido, y se supone que con ese dinero tú ibas a encontrar los mecanismos generadores de beneficios económicos futuros para pagar ese costo financiero y pagar ese capital de ese préstamo. Pero entonces, cuando tú lo metes en tu corriente de gasto para sufragar gasto corriente de la empresa, olvídate, más nunca lo vuelves a ver. Entras en una espiral de gasto que cuando tú entras en esa espiral de gasto es difícil salir de ella. Claro. Entonces la empresa empieza a dar un net loss, y dale con un net loss, no podemos, oye, la empresa, empiezan los problemas de la empresa. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado con este error, es el de pedir. Lo que tú lo puedes hacer, tú puedes pedir tu préstamo, ¿verdad? Empresarial, con unas buenas tasas de interés a un buen tiempo, pero busca invertir una gran parte, mínimo el 70% de ese capital en ampliación y desarrollo de la empresa. Sí, ¿no? yo coincido con eso, y solo le quisiera agregar que desde el punto de vista de inversión, desde el punto de vista estrictamente financiero, lo que tiene sentido es tratar de estimar con un relativo realismo el retorno de ese dinero que vas a reinvertir en tu negocio, bien sea en mercadeo, bien sea en maquinaria, bien sea en lo que sea. Y naturalmente, mientras tú de alguna manera hagas tu mejor esfuerzo y procures tener un retorno tal con ese capital que sea superior a tu costo de financiamiento, entonces tiene sentido tomar el financiamiento. Por eso es lo claro, Héctor, porque yo sé que mucha gente nos escribe y nos pregunta, oye, ¿vale la pena sacar un crédito para de repente montar un negocio? Y quiero hacer aquí un paréntesis, pues va a depender qué tipo de crédito. Si tú vas a montar tu negocio a punta de tarjeta de crédito, te jodiste, porque la tarjeta de crédito es, digamos, o sea, la vaina más cara que hay, y digamos que habría que ver la naturaleza de tu negocio para ver si tú vas a sacarle más de 30% a ese dinero en un año. Ahora, pero si es un crédito, como dices tú, a una tasa razonable, a una tasa baja, que las hay, existen ese tipo de condiciones, pero utilízalo para lo que lo es. Mientras tú estabas hablando, yo estaba sonreído, es porque me estaba acordando de un titular que yo vi, es que me acuerdo clarito, yo estaba de viaje en Orlando, y mientras estaba desayunando, yo estaba con mi esposa y yo le decía, coño, Arena, escucha esta noticia. Alguien pidió durante la pandemia uno de los créditos, estos que se dieron para ayudar a la economía con el Small Business Administration, y la persona se metió en tremendo peo porque agarró los reales para comprarse una lancha. Sí, sí. Eso es dinero federal. Y hacer o sea, diferente a lo que establece ese crédito federal es un delito federal. Perro. O sea, yo no sé en qué paró esa persona, si estará ya presa o no, pero el tema es que qué locura. Y bueno, ok, eso porque era dinero federal, pero igual, tú no te vas a sacar un crédito en un banco para utilizarlo para otras condiciones, porque en lo que el banco también se entere de que lo estás utilizando para otra vaina, créeme que vas a perder credibilidad, y probablemente, dependiendo de las cláusulas del contrato de préstamo, puedan decir, epa, págamelo por anticipado. Págamelo porque este dinero para lo que lo dijiste que lo iba a usar. Exacto, estás utilizando los fondos para otra vaina que no es la que yo te di. Y fíjate que cómo esto se convierte en una espiral
vamos a decirlo así, de malas costumbres, de malos hábitos y de caer en error tras error. Porque vuelvas a caer en este error número 6, ¿verdad? Caes en este error número 6 y entonces estás cayendo en el error número 2 o estás cayendo en el error número 4. Pues, sí, porque, exacto, mezclaste y hiciste un desastre con la vaina. Estás haciendo bueno, lo que nosotros llamamos un arroz con mango, una chicha con limonada. Una vaina y toda loca. Y, ojo, créanme, comunidad, esto pasa tan constante que tú dices, ¿cómo? ¿Por qué esta vaina me vuelve a pasar a mí? Es como que una novela. Entonces, sí, créanme que esto no son cuentos, esto es historia. Pero bueno, eso nos lleva al pecado número 7. Cuéntame al respecto. El pecado número 7 es uno de los que más me gusta a mí y es porque justamente yo regaño muchísimo a mis clientes y todos, yo les digo, mira, el primer año, sobre todo el primer año cuando me contratan, llévame la contabilidad, actualízame, no sé qué, tengo que declarar. Ok, pero yo les digo, mira, yo trabajamos, ¿verdad? Como es la filosofía de FinTech, trabajamos la finanza con una intención. Claro. Y la intención no escapa de la parte empresarial, la parte corporativa. Entonces, la intencionalidad de esta finanza es que hagamos una planificación financiera, pero que a su vez hagamos la llave que completa esa planificación financiera. El séptimo pecado, el séptimo error que cometen muchos empresarios y emprendedores, ¿verdad? Que ya tienen sus empresas, que están arrancando una empresa, es no contar con una planificación fiscal. Y aquí vamos a hablar de varios numeritos y varias cifras que hay que traer a colación. Fíjate, el no tener una planificación fiscal, ¿qué te va a causar? Que tú vas a pagar un sobreexceso de impuestos. Claro. ¿Okay? Simple y llanamente, fíjense, un porcentaje, porque ustedes dirán, pero ya va, espérate, que es que todas las empresas tienen planificación fiscal. Bueno, te voy a hablar con números. Del total de la torta de que recauda el gobierno federal por la parte de los impuestos, solamente, escucha bien, solamente el 7% de esa gran recaudación es de las corporaciones. Y tú dirás, bueno, ¿cómo es eso? Bueno, sí, es decir, corporaciones como Amazon, Chevron, Chrysler, General Motors, Ford, American Airlines, todas esas corporaciones, cuando les toca pagar impuestos, escucha bien, cuando les toca pagar impuestos, bueno, ellas aportan en ese total, en esa gran torta, un 7%. Como sabemos, en un 50% es de los income tax personales y de las empresas que son pass-through, es decir, que pues van con esos taxes personales, como es el caso de las LLC, ¿ok? Aquí en los Estados Unidos. Okay. O la partnership. Ok. El otro 8% es de otros impuestos como aduanales y tal, y qué sé yo, y el 36% que completa toda la torta de los payroll taxes, que okay. son los impuestos que nosotros pagamos por adelantado cada vez que cobramos una nómina. ¿Ok? Entonces, ahí ya te puse la foto completa. 7, okay. 36, 58. ¿Ok? Ahí hace el 100%. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el 93% de esas empresas que caen en ese 7%, es decir, ese pequeño 7%, el 93% de esas empresas son small business que primero tienen una contabilidad pobre y tienen una inadecuada planificación fiscal. ¿Ok? Es decir, que si los tuviesen, no cometieran el error de no contar con una planificación fiscal y financiera aunada, pues no estuvieran en ese 7%. Claro. ¿Ok? Estuvieran en uno, bueno, ya va, espérate, yo me estoy aprovechando de créditos fiscales, me estoy aprovechando del sistema de income tax, ¿verdad? Y pago los impuestos que debo pagar, sobre todo los estatales y los locales. Pero en cuanto a federal, pues aprovecho lo que tengo que aprovechar. ¿Por qué? Porque hay una serie de créditos fiscales que tú te puedes aprovechar, pero solamente tú lo vas a saber, o tu preparador de impuestos lo va a saber, si tú tienes
una adecuada planificación financiera y una adecuada planificación fiscal. ¿Qué es lo que pasa? Que los empresarios y los emprendedores no toman en consideración este punto. Dicen, bueno, los impuestos sí, tendré que pagarlos cuando me toque pagarlos y pues o vamos a cargar de gastos a la compañía, disparamos los gastos, da pérdida y no pago impuestos. No, señores, eso no se trata. Esa es la forma más fácil de levantar una bandera roja al IRS para que te venga a auditar y ve a ver si realmente tú estás dando la pérdida que tienes que estás declarando. ¿Ok? Entonces, séptimo pecado o error financiero, no contar con una planificación fiscal. Que es primordial. Y cuéntame del número 8, porque este también lo he visto bastante y más de uno va a levantar la mano, particularmente quien está arrancando su negocio. Bueno, fíjate, el número 8. El número 8 va muy tomado de la mano con el anterior y con el que estábamos hablando el número 4, el de no tener. Fíjate, ¿qué es este error? El de no pagar. No, yo no me establezco, no pago, no me establezco, no tomo para mí, para mi empresa, un porcentaje, ¿verdad? De mis ganancias. ¿Cómo es esto? A ver, tu empresa va bien, estás considerando, bueno, mira, va bien controlada los costos, los ingresos, los gastos, está todo bien, estás creciendo, pero no contemplas un crecimiento mayor para tu empresa y no te pagas un impuesto para ti primero. O sea, sí te preocupan los impuestos, sobre todo los impuestos de payroll, el sales tax, los impuestos estatales y todo eso, pero no dejas a un lado, no lo piensas nunca en que tú eres el primero que tú te tienes que pagar. ¿Okay? O sea, tienes que pagarte un sueldo también tú, es lo que me estás diciendo. Como empresa, tú te tienes que pagar un impuesto. O sea, uno paga impuestos, ¿verdad? Como dijo aquí un famoso juez de la primera corte, que los impuestos eran para tener, que la gente o nosotros pagamos impuestos, ¿verdad? Para tener el derecho de vivir en una sociedad civilizada. Pues, si trasladamos eso a una empresa, bueno, el pagarme un impuesto para mi empresa, es decir, de la ganancia, yo me pago un porcentaje, vamos a decir, oye, me dio un net income, bueno, de ese net income me pago un 20%. Bueno, es el derecho que tienes como empresa para tú crecer y ampliar tu negocio, ¿ok? Es el derecho, es simplemente el derecho que tienes como empresario. Ahí sí yo aplicaría toda la fuerza, ¿verdad? De decir, bueno, mira, y por supuesto la disciplina de, bueno, ok, yo voy a obtener ingresos, ¿verdad? Que me permitan dar un net income sustentable y de ese net income simplemente apartar un porcentaje como si fuera un impuesto, como es un 20 o un 25%. Y eso lo destino para inversión o reinversión en mi propia empresa. Claro, ¿okay? Un autoimpuesto que te permita crear a ti un fondo de oportunidad o de alguna manera para siempre reinvertirlo. O sea, que no es que te lo gastes y te lo comas, sino que te dejas un espacio para tú poder reinvertir en el crecimiento de tu negocio. Te entendí mejor. Porque ¿cuál es la idea de las empresas? La idea de las empresas no es que te vas a quedar, oye, no, la idea de las empresas es crecer y crecer más y que, oye, que tú seas apetecible en un mercado de inversionistas. Que, oye, mira, ¿qué pasó con esta empresa? Vamos a poner a los fintech. ¿Qué pasó con este? Oye, mira, de la noche a la mañana, en 2 años, oye, mira la cantidad de clientes que tiene, mira lo que ha crecido, mira cómo se ha expandido, ha utilizado nuevas herramientas. Oye, se está conectando a nuevas personas. Oye, vamos a ver esa empresa y es apetecible para un mercado inversionista. Y es simplemente porque ese porcentaje que la misma empresa decidió tomar, lo reinvierte en ella. ¿Ok? Y así pues va creciendo. Todas lo hacen. Bueno, para que tengas una idea y en ese orden de pensamiento y razonamiento, para que veas que nosotros tratamos de dar el ejemplo, nosotros la utilidad neta que tenemos como negocio en Fintelhub, nosotros nos pusimos un impuesto del 50%, o sea, 50% de la ganancia se queda en el negocio para reinvertirlo en plataforma, en equipo, en crecimiento, y solamente repartimos 50% de la otra mitad, pues, de la ganancia para nosotros los socios principales y los principales directores de la empresa. Pero sí,
El autoimpuesto de crecimiento nuestro es en la mitad. Claro, a ver, quiero decir las cosas como son, porque también para no generar expectativas falsas. Claro, nosotros también nos podemos permitir eso porque de alguna manera también tenemos la dicha, particularmente Adam y yo, que somos los socios principales, que nosotros también tenemos otras fuentes de ingreso y no dependemos principalmente de fintech, razón por la cual nos podemos permitir un autoimpuesto elevado que nos permita crecer el negocio como bola de nieve y que a la vuelta de unos años, bueno, esto ojalá sea la fuente principal. Yo entiendo que de repente alguien arrancando no se lo puede permitir, pero lo que está diciendo el profesor Héctor es importante, porque si tú ni siquiera te pones un impuesto así sea chiquitito, del 5, del 10%, nunca vas a desarrollar el hábito. Fíjate, yo por lo menos mi empresa IFP Self Services, yo tengo desde los cimientos, o sea, de los momentos que lo creé, que fue con ese primer cliente que pues era donde yo trabajaba, y que todavía conservo, sí. Yo tengo de lo primero ir creando exponencial. Empecé con un 5, después de un 5 claro. que un 15, de un 15 ahorita estoy en el 30, después voy a pasar al 45% de mi net income anual, apartarlo justamente para crecimiento o generación de nuevas líneas de negocio también. Claro. Tengo un cliente que sí siguió no el año pasado, sino el año antepasado, y me hizo caso en esto cuando yo le hablé de este tema de pagarse, págate, ¿verdad? Y esta persona, sobre todo es una mujer, que las mujeres tú sabes que para eso son bien portadas, sí. Y viene y me dice, ajá, pero ¿cómo que me pague? Entonces yo le expliqué, mira, es un autoimpuesto, págate, es el derecho claro. que tú tienes como empresa, como la empresa tiene para crecer. Entonces ella lo hizo y generó una nueva línea de negocio entre su misma empresa con ese dinero que tenía apartado, con ese porcentaje que fue acumulando, creó una nueva línea de negocio y está súper contenta. Incluso fue una de las que más desarrolló en el tema de la pandemia. ¿Ok? Así que es válido y las empresas son así porque al momento que tú tengas ese dinero, ¿verdad? Justamente para crecer, pues tú puedes invertirlo en otra línea de negocio o en otra empresa que te va a ayudar a subir. Totalmente de acuerdo con eso y eso es importante. Por eso digo que aunque sea arrancar con un 5% para por lo menos generar el hábito y después en la medida que vaya creciendo la operación, pues lo vas ampliando, pero es que si no, nunca crece y te quedas estancado y es como una vaca lechera que la tienes flaquita porque lo único que hiciste fue reordeñarla todos los días, pero no lo dejaste que salga al pasto. Utilizo esos términos, tú sabes, de llano, porque yo tenía finca en su momento, entonces... No, tal cual. Mis familiares también tenían igual y es así, tal cual. No, la gallina, los huevitos de oro y sí. Nunca poner los huevos en una misma canasta, no acabarle toda la leche a la vaca, pues... Eso es correcto. Héctor, ¿y cuál será ese pecado número 9 que tenemos hoy por aquí anotado? Mira, el pecado número 9 es el que más vas a doler. Ese es el que yo digo, este es el que más duele. A ver. El de no profesionalizar tu empresa. ¿Ok? Y esto es un hábito, un mal hábito muy común que cometemos, ¿verdad? Que cometen los empresarios, nosotros los empresarios, los emprendedores. ¿Y a qué se debe esto? Primero, que pensamos que nosotros, ¿verdad? Nosotros los dueños, somos los que sabemos todo y los que vamos a controlar siempre todo y queremos controlar todo. Nunca delegamos, ¿ok? Nunca ponemos esa cuota de confianza extra sobre una persona o sobre un equipo de profesionales. Sí. También pensar que tú, y es que yo tengo una persona que yo le estoy pagando más del mínimo federal que 7.25, pues esa persona es el profesional. No. Lamentablemente, ni es pagarle ni 7.25 ni 15 dólares la hora, es pagarle un buen paquete salarial que la empresa pues está en posibilidades de hacerlo, pues aprovecha y profesionaliza tu empresa para que tu empresa tenga una estructura más sólida. El mismo mercado te lo va a agradecer, el mismo mercado te va a rebotar eso que tú estás invirtiendo en esa línea de profesionales o en ese profesional, te lo va a rebotar, pero exponencial en el crecimiento de tu empresa. ¿Ok? No necesariamente, y aquí pues entramos nosotros, no necesariamente es que tú tienes que tener a los
mejores profesionales de primera línea dentro de tu empresa. Claro. Tú también puedes contratar servicios outsourcing, ¿verdad? Como Chief Financial Officer, outsourcing, Chief Financial Officer, ¿verdad? Que nosotros damos ese servicio, sí, que somos profesionales en primera línea, que te podemos atender y te podemos dar campo de visualización que tú no tienes. ¿Okay? Correcto. Y eso es estupendo porque las empresas se dan cuenta de que, oye, sí, tengo que apretar estas manijas, tengo que apretar estas tuercas y tengo que accionar estas palancas para que pueda llegar al próximo nivel mi empresa. Y siempre te lo va a dar un profesional que venga de afuera o que tenga los ojos afuera, porque tú estás tan empapado, exacto, tan dedicado, tan lleno de cosas en la construcción de beneficios para tu empresa, que no te das cuenta dónde puedes ajustar y dónde puedes hacer esos pequeños cambios. Entonces, claro, la rutina te traga, ¿no? O sea, la rutina te traga. Y si tú no profesionalizas, te estás quedando ahí atascado, y pues la empresa empieza a bajar, a mermar. Totalmente. Y eso te ofusca la mente y creo que es lo que nos lleva de alguna manera a ese pecado número 10. El pecado número 10, ya por terminar todos estos pecados, y es simple. Y esto lo hablaba yo con 2 clientes recientemente. Tengo un cliente que tiene 5 empresas, que las cuales las 5 las llevo yo. Y yo le comenté, es que tú estás cayendo en el pecado de no pensar. Y él me dice, bueno, pero ¿cómo es eso? Si yo me la paso todo el día pensando, ¿cómo tú me vas a decir que no pienso? Sí, hermano, te voy a decir, es el pecado más grande que tú puedes cometer es no pensar. ¿Pero cómo es eso? Bueno, tú no estás pensando en el futuro. Claro. Tú no estás pensando en un retiro. Tú no estás pensando en una jubilación. Tú no estás pensando en generaciones que van a venir futuro. A lo mejor tú piensas que tu empresa va a durar toda la vida, que tus generaciones futuras van a quedarse con esta empresa y que le van a echar pichón así como tú le estás echando. ¿Y qué pasa si no? Claro. Entonces, ¿ves? Tú estás cometiendo ese pecado, ese error. No estás pensando. Entonces, lo primordial, que ya si tú ves, estás pasando esa etapa de una etapa de maduración de tu compañía, de tu empresa, ¿verdad? De tu business, sí, es pensar, bueno, ¿dónde está mi sucesión? ¿Dónde está mi traspaso? Aquí en los Estados Unidos, muchas empresas, cuando nacen, es para comercializar. Muchos emprendedores se encargan es de eso, con esa visión. Ok, yo voy a tener mi empresa, voy a generar este negocio, este concepto, esta idea, ¿verdad? Le voy a poner pasión, pero después la vendo. ¿Ok? Y es ahí donde salen los grandes unicornios, que aquí en los Estados Unidos una meca para crear unicornios. Unicornios son aquellas empresas que no son empresas públicas, pero tienen una evaluación de mercado alta, ¿verdad? Y que tú dices, óchale, es tan extraño como un unicornio. Bueno, tal cual. ¿Ok? Pues estas empresas, su capitalización de mercado va por más de 100 millones, pero justamente es eso, las personas que la crearon, es justamente llegarlas a convertir en un unicornio y que venga un fondo de inversión o un inversionista se las compre en $1,000 millones. Y entonces ya pensaron en el traspaso, en la sucesión de esa empresa. ¿Ok? No andan pensando de que no, que esta empresa va a durar 100 años y va a estar en manos de no sé quién y de tal. Ese tema de Rockefeller, y más, yo creo que ni la familia Rockefeller ni ninguno de eso llegó a pensar en este momento, en su momento, de lo que podrían hacer en el futuro con sus empresas. Siempre pensaron es en la riqueza que sí pudieran estar generando con sus inversiones y con sus empresas, pero no era en que no, esta empresa es para mí, para mi familia, hasta que el mundo se acabe. No, para nada. Más bien yo creo que es eso, que la gente se tiene que pensar en los años dorados, en los tiempos de descanso, y bueno, justamente eso es lo que te va a llevar a que tu empresa sea grande y exitosa. Totalmente, o sea, hay que pensar siempre a 2 tiempos, digo yo, ¿no? En presente y futuro, y fíjate que eso se alinea mucho con el tema de poder tener una planificación financiera que lo mencionamos anteriormente, y wow, está
está interesante esta reflexión. Yo creo que esto da mucha tela por cortar, esto da mucho por analizar, pero bueno, creo que vamos a tener que hacerle doble clic probablemente a algunas otras ideas en otra ocasión. Pero Héctor, antes de preguntarte en qué andas y que nos cuentes un poquito más de esas capacitaciones, a mí me gusta hacerle un par de preguntas a los invitados, ¿no? Y naturalmente el evitar estos pecados, de alguna manera, al final, lo que estamos buscando es que el negocio sea sostenible, se mantenga en el tiempo y que para la persona que emprende y que busca convertirse en empresaria, pues escalando su negocio, de alguna manera le retorne cierta satisfacción y de alguna manera también, bueno, bienestar financiero a lo personal. Es lo que me lleva a preguntarte, ¿qué es el bienestar financiero para Héctor de Milita? Mira, para mí, Julio, el bienestar financiero es el equilibrio entre lo que haces, lo que te apasiona hacer y el tiempo de calidad que tú compartas con tu familia. Para mí ese es el bienestar financiero. A mayor tiempo de calidad, mayor tiempo de compartir, de enseñar a tus familiares, a tus hijos, sobre todo a mis hijas, a mi generación. Y a la medida que yo logro equilibrar entre ese tiempo de calidad, en ese compartir, y que yo logro hacer lo que me apasiona, estoy teniendo un beneficio, una satisfacción financiera. Me encanta eso. Héctor, y tú que también eres una persona que te gusta aprender, te gusta leer, ¿tendrás alguna recomendación, algún video, alguna película o algún libro que quisieras compartir con nosotros y que tú digas, oye, esto la verdad es que me ha servido? Ojo, no tiene que ser necesariamente de finanzas, puede ser de lo que se te ocurre y que tú digas, esto me ha ayudado a mí en mi desarrollo personal, en mi desarrollo profesional. ¿Qué tienes por ahí para recomendarnos? Mira, a mí me gusta mucho escuchar podcasts. De por sí que soy un fanático número 1 de finanzas orgánicas. Lo escucho en la cola mientras voy a la oficina todos los días. Yo vivo en Weston y estoy como a 45 minutos de mi oficina en Miami y pues escucho mis podcasts de finanzas orgánicas y uno que otro podcast de emprendimiento y de inversiones. Okay. Pero en cuanto a última lectura que he estado leyendo y aplicando sobre todo, te voy a recomendar un libro de un autor español, un psicólogo español que se llama Víctor Cooper, ¿ok? Y el libro se llama Vivir y trabajar con entusiasmo, lo que es vivir con alegría en una sociedad de tarados, cómo superar esto. Y este libro, okay, que aquí a la mano, en verdad te da las claves justamente para entender por qué hay personas que están desmotivadas en la vida, okay, entender por qué hay personas que siempre le buscan las 5 patas al gato cuando hay cosas sencillas como que el gato camina con 4. Claro. Y sobre todo verle siempre el lado positivo a la vida. Tal cual como ese dicho de, mira, nunca veas el vaso medio vacío, velo medio lleno. Tal cual. Y en verdad se los recomiendo, vivir y trabajar con entusiasmo. Te ayuda muchísimo. En verdad que ver ese punto, esa perspectiva del lado vamos a decirlo así, del psiquis, de la alegría, ¿ok? Claro. De que, pues, que tú puedes hacer las cosas con un entusiasmo, no con aquel desánimo que, coño, hoy es lunes, ¿por qué tengo que ir para este bendito trabajo que me pusieron en el camino, señor? ¿Por qué? Porque, claro, ¿por qué me pusiste esta penitencia? No, mira, o sea, tú mismo lo labraste, ¿ok? Claro. Tú eres el que lo estás haciendo. Y sirve muchísimo, te voy a decir sincero, sirve muchísimo porque sobre todo en este ámbito que nos desenvolvemos nosotros, ver cada cosa que tú dices, wow, o sea, ya va, espérate, eso no es así, eso es asado, o sea, ya va, déjame asesorarte, déjame ayudarte. Claro. Y bueno, está bueno. Voy a dejar el libro, el título y el autor lo voy a dejar aquí anotado en las notas del episodio para quien se interese. Pero lo que lo van a estar viendo. Víctor Cooper es buenísimo. Perfecto, ¿no? Yo lo pongo por aquí por las notas. Tiene una cuenta en Instagram que se llama Vivir con Entusiasmo. Ok. Y da unos buenos tips.
Qué bueno. Mira, Héctor, y ya para cerrar y en aras de empezar a cerrar ya esta grata conversación, cuéntanos un poquito, ¿dónde podemos seguir aprendiendo de ti? Nómbrame tu cuenta de Instagram. Siempre estás trabajando en un par de capacitaciones. Brevemente, coméntanos dónde podemos seguir en contacto contigo y las personas que de repente también quieran seguir tu sendero. Háblanos un poquito de esas capacitaciones que estás constantemente dando a lo largo del año. Sí, bueno, siguiendo como dijo Julio, yo soy su primer alumno, su seguidor, siguiendo un poco las enseñanzas de mi mentor, de mi amigo y mentor, pues sí, yo vi la oportunidad de dar y compartir estos conocimientos y pues he creado una serie de capacitaciones. Yo capacito en QuickBook, QuickBook Desktop, QuickBook Online. Estoy capacitando para aquellas personas que quieran convertirse en bookkeepers aquí en los Estados Unidos. Okay. Estoy capacitando en todo lo que es el sistema de payroll, ¿verdad? Cómo entender el payroll. Y la más importante, por supuesto, es cómo entender, cómo interpretar y cómo, sobre todo, utilizar el sistema de income tax a tu favor. Doy una capacitación de Tax Foundation justamente para emprendedores, para que puedan entender qué es lo que les va a tocar en su sistema de impuestos y para personas que puedan entender su declaración de impuestos. Porque vamos a estar claros, aquí por lo menos cuando a mí me tocó hacer mi primera declaración de impuestos aquí en los Estados Unidos, yo me fui para el IRS, para el sistema VITAS, el plan VITAS del IRS. De por sí que yo trabajo como el voluntariado del plan VITAS del IRS. Yo fui en ese momento, en ese año que me tocó a hacer declaración de impuestos, me fui para allá con profesionales que sabían. Me preparé justamente con ellos, me indicaron dónde me podía hacer Certificate Tax Prepare y, por supuesto, en retribución me convertí en voluntario del IRS. Y pues justamente lo que yo quiero ayudar a mi comunidad es enseñarles a interpretar sus declaraciones de impuestos y que cómo lo puedes poner el sistema de income tax a que trabaje a tu favor. ¿Ok? Entonces, bueno, doy esas capacitaciones, otra serie de capacitaciones más. En mi cuenta de Instagram, que es donde yo estoy construyendo mi comunidad principal, mi tribu principal, es @Héctor_Demilita. Demilita es DMILITA. Pues ahí estarán pues tanto de todas las capacitaciones y las próximas fechas que voy a estar sacando en este año. Y pues y todas las nuevas capacitaciones y los cursos que doy para ayudar a nuestra comunidad. Siempre estoy haciendo, pues, primero estoy educando a la comunidad a través de mi cuenta, teniendo un poco de momentos live, como los memes que tú sacas y pues poco a poco ayudando a la comunidad a caer en conciencia de que primero sí se puede trabajar y vivir tranquilo y placenteramente aquí en los Estados Unidos. Segundo, que sí puedes utilizar las herramientas que te da el sistema de income tax a tu favor. Y tercero, pues de que las empresas sí pueden pasar esas cifras asquerosas y horribles que hablamos al principio, de que el 50% muere al quinto año y ya al séptimo año solamente el 30% es lo que sobrevive. Sí se puede. Lo único que hay que tener es corazón y no cometer estos 10 errores que hablamos. Totalmente, Héctor, y por eso te doy las gracias por tu tiempo y bueno, como siempre, por ser fiel alumno y ahora fiel amigo, aliado y colaborador, porque también te tengo de profesor en nuestro programa Monetiza lo que sabes. Así es. Y de alguna manera creo que estamos juntos en esto para erradicar la ignorancia financiera y evitar, a ti que nos escuchas, que seas parte de esas estadísticas horripilantes. Todo pasa por educarnos. Recuérdate que ya lo dijo Benjamin Franklin, la inversión en conocimiento es lo que paga el mejor rendimiento. Así que, Héctor, te doy las gracias por tu tiempo, por venir aquí a compartir con esta que también es tu comunidad Fintelhover y particularmente de los orgánicos Fintelhovers. Y a ti que nos escuchas, bueno, una vez más, gracias. Espero que te haya dado algo de valor, que si vas a emprender o si ya lo hiciste, evite estos 10 pecados y sigamos aprendiendo de lo que te traigo y, por supuesto, en este caso también de lo que nos trae el profesor Héctor Demilita. Así que será hasta un próximo episodio donde seguiremos hablando de finanzas al natural. Muchísimas gracias, Julio. Un abrazo.